Gracias, buenos días. Alison, Presente, buenos días. buenos días, ¿qué tal? George, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿qué tal? Dani, Presente, profe, buenos días. buenos días. Gisela, Presente, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Vani, Presente, profe, buenos días. buenos días. Sam, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿qué tal? Adriana, Presente, buenos días. buenos días. Memo, buenos días, ¿qué tal? Azul, Presente, buenos días. buenos días. Oscar, Presente, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Luján, Presente, buenos días. buenos días, buenos días. Astrid, Astrid, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ya la escucho. Ya la escucho, gracias. Cris, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿qué tal? Daniel, Presente, profe. Buenos días. buenos días, buenos días. Alexander, Presente, buenos días. ¿qué tal? Buen día, buen día. Sai, Presente, buenos días. buenos días, buenos días. Ángel, Presente, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Esme, Presente, profe, buenos días. buenos días. Silvana, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Jess, Presente, profe, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Eric, Presente, profe. Buenos días. buenos días, ¿qué tal? Eduardo, Presente. gracias, ¿qué tal? Y David, Presente, buenos días. buenos días. Chicos, Mi nieto me comentó que tiene fallas con su internet, pero que en un momento más se conecta. ok, gracias. Gracias. Bien, chicos, permítanme un segundo y ¿saben qué no hice en estos días? No les compartí los temas que vienen a continuación en la recta final. Denme un segundo y busco mis notas. Denme un segundo. Bueno, ya esta última recta final, bueno, le llamo recta final, es la tercera parte del curso, tiene que ver con proteínas y ácidos nucleicos, muchachos. Am, bueno, me manda un mensaje ahorita, Sai. Ahorita checamos eso. Mm, Esta última parte tiene que ver con proteínas y con ácidos nucleicos, ¿sí? Su síntesis y su catabolismo, ¿sí?
Y en realidad son bloques un poco más pequeños que lo que es carbohidratos y lípidos, por eso lo vemos ahorita juntos, lípidos y proteínas, perdón, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, son temas un poco más pequeños, digamos, por la sencilla razón de que no participan tanto en el metabolismo energético, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Para carbohidratos y lípidos, eso es lo que nos ocupaba más, revisar aspectos bioenergéticos, pero en el caso de proteínas y de ácidos nucleicos, no sucede así. Bueno, por lo menos proteínas sí puede pasar. La descomposición de proteínas sucede para obtener energía. No es lo más frecuente, no es lo más común, tampoco es lo más esperado, pero llega a pasar. Y en el caso de los ácidos nucleicos, eso sí definitivamente no tienen participación en aspectos bioenergéticos, excepto que por ahí las ribosas se desvíen hacia rutas energéticas, pero en realidad no es lo que más frecuentemente pasa. Ajá, generalmente se desecha. Entonces, por eso la parte bioenergética queda un poquito de lado y nos concentramos más en síntesis, funciones y catabolismo, es decir, se reduce el listado de tanto de rutas metabólicas, ¿sí? Como de diferentes mecanismos de regulación para estos, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, chicos, les voy a dar una serie de temas. Los primeros tienen que ver con proteínas, o por lo menos con metabolismo de proteínas y aminoácidos. Y los segundos temas, para los últimos equipos, metabolismo de ácidos nucleicos. Y aspectos clínicos, desde luego. Entonces, voy nombrando a los equipos, pero bueno, todo el mundo puede copiar de lo que voy comentando para que tengan noción de cuáles son los temas a continuación. Equipo 1, que corresponde a Aldo, Wendy, Claudia y Rocío y Samuel. Ustedes 5 chicos, les corresponden 3 temitas, pienso yo que son pequeños, pero bueno, por eso los junto. 3 temitas que son los siguientes: ciclo de la urea, ciclo de la urea, hiperuremia e hiperamonemia. Este sería el último. Va de nuevo: ciclo de la urea, hiperuremia e hiperamonemia. ¿De acuerdo? Los 3 están íntimamente relacionados. No confundir hiperuremia con hiperuricemia. Ese es sobre ácido úrico. Este es solamente sobre urea. Hiperuremia. ¿De acuerdo? Y luego hiperamonemia. Les adelanto algo por si les correspondiera topárselo por ahí. No siempre se menciona como una patología. De hecho, en estricto sentido, nada más es el incremento de urea o de amonio, que pueden ser en condiciones agudas sin desarrollar ninguna afección. Entonces, por si no se lo topan como una enfermedad así bien establecida, sepa que es más bien un estado, ¿no? Un estado de hiperuremia o un estado de hiperamonemia, pero no necesariamente es una enfermedad. Pero sí necesitamos revisar en qué condiciones se da este incremento de urea, por qué, cuáles pueden ser los disparadores de esta urea en sangre, lo mismo que el amonio, ¿sí? Cuáles son las condiciones que llevan a este incremento, que pueden ser a veces momentáneamente fisiológicas, ¿no? Incremento del consumo de proteínas, por ejemplo, ¿no? Puede explicar de algún modo uno u otro. Generalmente es más hiperuremia, ¿verdad? Pero bueno, ya nos explicarán ustedes. Para lo cual, chicos, concéntrense mucho en el ciclo de la urea. Deficiencias enzimáticas de este ciclo puede desencadenar en hiperuremia e hiperamonemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es para el equipo número 1. ¿Sí? Recuerden, concéntrense en probables deficiencias enzimáticas de la ruta.
Equipo número 2, Kevin, Neto, Roberto, Romina y Evelyn. Ustedes, muchachos, nos van a hablar de síntesis del grupo hemo. Síntesis del grupo hemo. Recuerden que esto aplica para la estructura de la hemoglobina, pero también de la mioglobina, ¿de acuerdo? Y a su vez para citocromos, por ejemplo, ¿no? Entonces, síntesis del grupo hemo y porfirias. Porfirias, que es un conjunto de enfermedades un poquito heterogéneas, ya nos comentarán ustedes, pero que se ve afectada por justamente mal síntesis o mal catabolismo del grupo hemo, ¿sí? En diferentes contextos, ¿de acuerdo? Puede ser la de la mioglobina, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ya nos comentarán ustedes, ¿no? Entonces, síntesis del grupo hemo y porfirias. ¿De acuerdo? Luego, equipo número 3, ya voy con el equipo número 3. Dylan, Alex, Allison, George y Dani. Ustedes, muchachos, fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Este tema está bien interesante. Comento rápidamente el contexto para esta condición. Puede ser quizás la primera enfermedad metabólica de la que se es muy consciente que es metabólica y de la cual surge el ya conocido tamiz neonatal. El estudio de esta condición, el intento por prevenirla, llevó al desarrollo de lo que hoy conocemos como tamiz neonatal, que ya es prácticamente prueba de rutina para los neonatos, sin revisar potenciales enfermedades congénitas, ¿sí? Varían los tamices neonatales según la clínica, incluso, qué sé yo, países, no todos los tamices son iguales a nivel mundial, varía, pero bueno, es un intento por tratar de identificar el mayor número de enfermedades congénitas que tiene una implicancia pues, tremenda en los primeros años de vida, ¿verdad? Quizás no es probable detectar un paciente diabético más adelante, pero en ese momento sí se podrán identificar algunas enfermedades congénitas que afectarán en las siguientes semanas o meses al pacientito, ¿no? Bueno, ese avance, ese logro, tiene que ver un poco por el estudio de la fenilcetonuria. Nada más será ese tema para ustedes, equipo 3, porque el tema, debido a lo amplio que puede estar en la literatura, pues yo creo que es más que suficiente para que ustedes lo desarrollen. Va, ¿qué va? Luego voy con el equipo número 4. Equipo número 4, ustedes sí se van a divertir mucho, chicos. Corresponde el equipo de Gisela, Vane, Sam, Adriana y Memo. Ustedes, muchachos, nos van a hablar de 3 enfermedades. Albinismo, Parkinson, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? Va de nuevo, albinismo, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Coloco para ustedes, chicos, equipo número 4, estas 3 condiciones, porque a pesar de que se conocen y a pesar de que puede haber mucha literatura, el mecanismo es muy sencillo por el cual se desarrolla cada una de estas condiciones. En realidad lo que, por lo menos para el albinismo, son deficiencias enzimáticas en la síntesis de la melanina, ¿de acuerdo? Y con Parkinson y Alzheimer tiene que ver más con catabolismo proteico, ¿no? Cómo se procesan ciertas proteínas, el no poderlas eliminar correctamente genera acumulación y ahí viene el trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de lo amplio de la literatura, en sí mismo los padecimientos estos no son tan sofisticados, por eso los englobé para un solo equipo, ¿no? Albinismo, Parkinson y Alzheimer.
¿De acuerdo? Nada más para los chicos, cuando desarrollen albinismo, muchachos, sí concéntrense mucho en la clasificación. Sí, sí me interesa que podamos revisar los matices. No todos los pacientes con albinismo tienen el mismo tipo de albinismo. No sé si se han percatado cuando solemos ver a alguien en la calle. Hay quienes los vemos totalmente blancos, ¿sí? O con una hipopigmentación muy marcada. O hay quienes los vemos más bien como rosaditos, ¿no? ¿Se han fijado? Bueno, es que no tienen el mismo tipo de albinismo, ¿no? Entonces sí me gustaría que se concentraran en la clasificación. Muy bien. Bueno, paso con el equipo número 5. Equipo número 5. Nos van a hablar ustedes, muchachos, de la hiperuricemia. Hiperuricemia, sí es incremento de ácido úrico. Ajá. Ya pasando a los temas de ácidos nucleicos. Hiperuricemia y gota, enfermedad de gota. ¿De acuerdo? ¿Va que va? Entonces, hiperuricemia y gota. Esto es para el equipo 5. Equipo número 6. Equipo número 6. Les corresponden 2 enfermedades. La primera es enfermedad de Lesch-Nyhan. Enfermedad de Lesch-Nyhan. Se los voy a deletrear, por favor, atentos. L-E-S-C-H. Va de nuevo. L-E-S-C-H. Y luego Nyhan se deletrea así. N-Y-H-A-N. Va de nuevo. Nyhan se deletrea N-Y-H-A-N. Enfermedad de Lesch-Nyhan. Esa es la primera. Y la segunda enfermedad sería aciduria orótica hereditaria. Aciduria orótica hereditaria. Ya embebidos dentro de los temas de ácidos nucleicos, estas dos condiciones tratan sobre el catabolismo de ácidos nucleicos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando no se pueden procesar estos ácidos nucleicos? Bueno, se desarrollan estas dos condiciones. Ya nos hablará el equipo 6 en detalle, pero bueno, existen estas dos condiciones, ¿sí? Enfermedad de Lesch-Nyhan y aciduria orótica hereditaria. ¿Sí? Y el equipo número 7, con el equipo número 7, tengo aquí nada más un pequeño detallito. Les voy a nombrar un primer tema. Me parece que sería insuficiente para ustedes. En los próximos días, si encuentro uno apropiado, se los coloco a ustedes también, chicos, pero de momento les adelanto, ¿no? Equipo número 7 hablará es un tema bien interesante, a mí me agrada mucho. Ruta de salvamiento o ruta de salvación, así se le nombra, ruta de salvamiento o ruta de salvación, esto en el contexto de los ácidos nucleicos. Les menciono rápido, esta ruta es una ruta alternativa para la síntesis de ácidos nucleicos. Ajá. Es decir, ya se los comentaré yo en clase, hay mecanismos bien establecidos para sintetizar bases con purinas o bases con pirimidinas, pero eventualmente la célula puede encontrar dificultades que pueden ser incluso nutricionales o por intoxicación. La célula puede estarse intoxicando y entonces ver inhibidas las rutas canónicas para síntesis de ácidos nucleicos. Cuando esto sucede, pues desde luego se pone en peligro toda la vida de la célula. Entonces tiene que optar por rutas alternativas que le permitan sintetizar ácidos nucleicos, ¿no? Bueno, esas rutas se llaman ruta de salvamiento o rutas de salvación. Así búsquenlas en el contexto de síntesis de ácidos nucleicos.
Y lo siguiente, también para ustedes, equipo 7, sería generación de hibridomas, generación de hibridomas y anticuerpos monoclonales. Generación de hibridomas y anticuerpos monoclonales. Este último temita, digamos que en estricto sentido se aleja un poquitín de ácidos nucleicos, pero sí lo coloco porque la tecnología que se aprovecha para la generación de estos hibridomas, ¿saben qué es lo que toma como fundamento? Justamente la ruta de salvación. Entonces, a propósito de eso, bueno, vamos a revisar generación de hibridomas y anticuerpos monoclonales, ¿sí? Está muy interesante porque de esta metodología surgen, pues todos estos fármacos que están en boga hoy en día, ¿no? Bloqueadores, algunos sirven como estimulantes, algunos sirven como vacunas, que son anticuerpos, básicamente son anticuerpos hechos en el laboratorio a la carta. Son anticuerpos hechos a la carta. ¿Va que va? Entonces, la tecnología de estos hibridomas se sostiene sobre la ruta de salvación o de salvamiento, que por cierto, ya nos comentarán los chicos, pero hizo que les valiera el premio Nobel para, ¿quién era? Era Keller y Milstein, ¿no? En los 80s, me parece, finales de los 80s, por desarrollar esta tecnología, ¿no? Que pues se sigue utilizando, de hecho, ¿no? A mi parecer, el tema le faltaría por ahí algo más. Si considero meterles otro temita, muchachos, alguno pequeñito, se los comentaré más adelante, pero de mientras sería esto para el equipo 7. ¿De acuerdo? Con respecto a estos temas, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, bueno. No, profesor. Muy bien. Bueno, antes de pasar ya ahora sí a la clase, déjenme hacerles un último comentario. Ahí, bueno, tiene que ver con la calificación, muchachos. Pues ya están ahí colgadas sus calificaciones, ¿de acuerdo? Quería comentarles algo sobre sus mapas. Déjenme un segundo. Sí. Miren, ya revisando con calma desde días previos, quienes entregaron con varios días de anticipación el mapa, ya había notado esto. Ya se empiezan a ver muy bonitos, la verdad, los solicito a todos. La mayoría, por ahí quizás se me escaparía alguien, pero la mayoría en realidad está desarrollando mapas muy, muy, muy bonitos, dignos como para exponerse, se los digo en serio. Pero nada más les comentaré lo siguiente. Intenten, no voy a decir nombres, de hecho no sé quién habrá sido, pero intenten irlos ya condensando. Por ahí hay quienes colocaron mapas un poquito separados, ¿no? Y en lo visual, en lo estético se ve muy, muy separados. Yo creo que ya pueden irlos juntando o editarlos de tal forma que vayan ocupando la mayoría del espacio de la plana, del archivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya generaron espacio, ahora sí pueden ir acomodando para que en la tercera versión, ¿sí? En la tercera versión del mapa ya quede, pero ad hoc, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, otro comentario por aquí. Sí, yo me acuerdo. Por ahí, chicos, entiendo que plasmar los gráficos, las reacciones, etcétera, pues puede llevar un poquito de tiempo. Intenten administrar sus tiempos conforme vayamos viendo las rutas. Intenten ya plasmarlas en el mapa para que no les ganen los tiempos. Pero ¿saben qué? Noté por lo menos, ya ahora fue más notorio, algunos patrones gráficos que se repetían en varios mapas, ¿no? Por ahí alguien puso lo que sucede en hígado, circulación y otros tejidos, algo así me parece.
y fue como un gráfico que se repetía con varias personas, ¿no? Entonces yo entiendo que quizás hay algunos moldes que podemos ir pidiendo prestados a los compañeros. No está mal porque finalmente plasmaron, ¿no? Hay quienes se dieron a la tarea incluso de cambiar el color. Pero que va a ser un poquito raro verlo en la tercera versión del mapa. Entonces, si pueden desde ahora ir modificando, evitando conservar algunos moldes, algunos gráficos prestados de por aquí, de por allá, estaría excelente, ¿de acuerdo? De cualquier forma, pues bueno, ya lo revisaré en su momento, pero estaría un poquito raro que se repitieran algunos patrones gráficos en más más de un par de mapas. Estaría bastante raro. Entonces, les comento para que vayan haciendo modificaciones, denle su sello propio. Ahorita se me escapa el nombre, pensé que lo había notado por ahí, pero hay alguien de ustedes que se dé el tiempo para ir poniendo por colorcitos lo que era de cada ruta. Cada ruta tiene su propio color, ¿sí? Incluso hasta combinados puso ahí los colores y visualmente es más fácil identificar, ya vi, todo esto es una ruta, todo esto es otra ruta. Entonces, eso ayuda mucho para identificar reacciones, conexiones, etcétera. Entonces, bueno, felicito a quienes han tenido el detalle de hacer eh, eh, esos ajustes en los gráficos y bueno, a los demás alentarlos para que vayan modificando, vayan le dando su sello propio. Hay quienes utilizaron todo un estilo en cuanto a los gráficos, muy marcado, se nota que lo hicieron con dedicación, se dieron el tiempo, y hay otros que básicamente fueron recuadros así, nada más. No está mal, están completos, pero bueno, me refiero a la parte, el detallito estético, ¿no? Que ahí puede ayudar un poco. Y bueno, nada más decirles, incentivarlos a que sigan esforzándose en el mapa. Estaba yo haciendo cuentas, fíjense, ya al momento de promediar calificaciones, que hay quienes con el mapa les alcanzaba para la calificación aprobatoria o bueno, les iba bien, si finalmente no dejaban de lado el mapa. En general, todo el grupo se esforzó, ¿sí? Lo tengo que admitir, todo el grupo se esforzó en el mapa. Por ahí nada más creo que 4 personitas lo entregaron incompleto, con algún detalle incompleto, pero la gran mayoría completo y con dedicación, se notaba el esfuerzo, ¿no? Entonces, les insto, chicos, a que continúen con esta parte. Yo voy a tratar de abogar para que se pueda dar incluso una probable exposición de los mapas. Voy a ver si la profesora Socorro me admite esta idea y vemos si organizamos algún evento, aunque sea pequeñito, para exposición de mapas, ¿no? No sé si sea virtual, ¿sí? O en enero, que todavía hay algunas actividades en enero, se pueda hacer ya presencial, pero estaría bien que pudiéramos compartir esos mapas, porque ha sido esfuerzo, ha sido tiempo invertido, y poder compartirlo con otros compañeros o docentes en una exposición, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya, nada más. Nada más decirles que aquellos, no voy a decir nombres, pero aquellos que saben que entregaron un mapa incompleto, incorporen la ruta que les faltó, chicos, ¿sí? Por favor, para que sea mejor en la siguiente versión. Bueno, dicho esto, ahora sí pasemos a lo que nos corresponde. Vamos a iniciar con proteínas, muchachos. Les voy a compartir lo que es introducción a proteínas. Vamos a mencionar algunos detalles estructurales que me parecen importantes para entender eventualmente síntesis y catabolismo. ¿De acuerdo? Entonces les comparto pantalla. Denme un segundo.
Se me olvidaba algo, chicos, para los que van a exponer Parkinson y Alzheimer, ahí no se los hice notar en su momento. Por favor, no dejen de mencionarme los neurotransmisores afectados, ¿sí? Los neurotransmisores afectados. Yo les decía que, bueno, está relacionado Parkinson y Alzheimer, sí, un poco con catabolismo de proteínas completas, pero como afecta el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Desde luego la síntesis y liberación de algunos neurotransmisores que, por cierto, también tienen naturaleza, este, pues no proteica, pero sí de aminoácidos, se ve afectado. Entonces les pediría que intenten mencionar los neurotransmisores afectados. Les comparto pantalla. Indíquenme si ahí ya se ve la presentación, muchachos. Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno. Miren, vamos a adentrarnos a lo que es proteínas. Por lo menos ustedes conocen de su curso pasado lo más elemental. Yo iré un poquito más allá, ¿de acuerdo? Nada más vamos a recordar algunos conceptos de momento, ¿no? Si tuviéramos que definir a las proteínas, muchachos, las definiríamos con base en su naturaleza química, ¿no? En realidad son polímeros, ¿sí? Probablemente sean los polímeros más heterogéneos que conocemos en la naturaleza. Recordarán que al inicio del curso mencionábamos a los almidones, al glucógeno. Más adelante vamos a mencionar a los ácidos nucleicos. En el caso de los lípidos, no forman en realidad polímeros. Si se dieron cuenta, nunca vimos una estructura alargada con repeticiones de algún lípido. Pero las proteínas sí lo son, ¿de acuerdo? Junto con carbohidratos y con ácidos nucleicos, sí son polímeros. El asunto con las proteínas es que varían mucho, 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 mucho. Mientras que hay polímeros bastante regulares para los carbohidratos, es decir, con monosacáridos prácticamente únicos, puras glucosas, ¿no? O en el caso de pues sí, glucosas con un tipo de enlace. Para los almidones, ya saben, alfa, ¿sí? Enlaces glucosídicos alfa. Pero para la celulosa, pues enlace glucosídico beta, ¿de acuerdo? Hay pocas variaciones en estos polímeros. En el caso de las proteínas, no sucede así. Sí son polímeros, pero lo que va a generar más complejidad para estos polímeros es que eh, van a tener una longitud variable de proteína a proteína, ¿sí? No suelen tener el mismo número de aminoácidos que los compongan. Ahorita vamos a ver qué onda con los aminoácidos como piezas básicas. Y otra cosa es lo heterogéneo que van a ser estos aminoácidos generando secuencias prácticamente únicas, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos ingredientes, tanto de longitud, eh, los aminoácidos que compongan su secuencia y sin encontrar ningún patrón para esta secuencia de aminoácidos. Y si me apuran incluso aspectos estructurales de la tercera dimensión, es lo que hace únicas a las proteínas. ¿De acuerdo? Y bueno, con ustedes creo que no lo he dicho, lo suelo mantener como una letanía para el curso de primero. Yo siempre menciono lo siguiente.
Secuencia, en el caso de proteínas, secuencia es igual a estructura, estructura es igual a función. Ajá. Y resulta ser que, bueno, las proteínas necesitan de de una tercera dimensión en el espacio para ejecutar la función que les corresponde, ¿no? Quizás el ejemplo más claro sean las enzimas. Sí, recordarán, necesitan un espacio, que generalmente es un espacio cóncavo, para que ahí se ejecute la actividad catalítica de la enzima. A esto se le llama sitio activo, ¿no? Pero es un espacio generalmente cóncavo, insisto. Y bueno, si no fuera así, si no tuviera esta forma, o por lo menos este espacio cóncavo, pues no hay función enzimática. Ujú. En otros casos, la morfología nos lleva a funciones más simples, como pueden ser lo largo de las fibras de colágeno, por ejemplo, ¿no? En otras ocasiones, su capacidad de polimerización. Por ejemplo, la actina suele polimerizarse, es decir, juntarse varias moléculas de actina para dar una estructura definida en el citoesqueleto de una célula, ¿no? Y bueno, pudiéramos estarnos aquí toda la mañana mencionando funciones, pero lo que les quiero decir es que las proteínas dependen este, de su estructura para ejecutar su función. Y esa estructura a su vez depende de la secuencia de aminoácidos. Prácticamente en todos los casos, la secuencia de aminoácidos define la estructura, ¿sí? ¿Qué forma va a tener en el espacio esa proteína? Puede ser una proteína fibrosa, una proteína globular, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso depende desde lo más elemental, que es la secuencia misma de los aminoácidos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ingredientes, chicos, hacen a las proteínas prácticamente algo único, ¿sí? Dentro del grupo de proteínas, vamos a tener este detalle eh, que genera enzimas. En estas proteínas vamos a tener a enzimas, que son las que hemos estado revisando para prácticamente cualquier reacción mencionada aquí, ¿sí? Desde la exocinasa, glucosinasa, la piruvatocinasa, qué sé yo, mm, cualquier enzima, la lipasa, desde luego, cualquier enzima. En todo momento hemos estado mencionando proteínas, ¿sí? Obviamente, para cada reacción, pues no era el foco, en realidad, la enzima, no del todo, nos interesaban más bien los efectos de esa reacción, productos, efectos, cómo regulábamos esa reacción, pero la enzima, excepto por la deficiencia, ¿verdad? Pues no le prestábamos mucha atención. Pero pues ahí estaban las proteínas, ¿no? Ahí estaban las proteínas ejecutando pues, su actividad catalítica, ¿de acuerdo? Aquí las vamos a ver de forma un poquito más global. Primero las generalidades y luego nos vamos a concentrar en síntesis y catabolismo de las proteínas, ¿de acuerdo? Al menos para este curso, el foco va a ser más bien aspectos energéticos, porque todavía llegamos a ver aspectos energéticos aquí en proteínas. No es lo que más sucede, pero sí pasa desde luego. Y la forma como la célula y varios tejidos desechan partes de la proteína, ¿sí? Por ejemplo, el grupo amino de cada uno de los aminoácidos es lo que en realidad se pretende eliminar, ¿sí? Y en cuanto a la capacidad que tengamos para poder ir eliminando el grupo amino, será que tengamos un correcto catabolismo y eliminación o se nos vengan algunas enfermedades, ¿de acuerdo? De las cuales, por cierto, ya las mencionamos ahorita en el listado de temas para exponer. ¿Va que va? Muy bien. Bueno, volviendo a la definición, podríamos decir que las proteínas son pues, macromoléculas complejas, ¿sí? Desde el punto de vista estructural y funcional, por lo que ya les decía. En cuanto a la estructura, que prácticamente tienen secuencias únicas de aminoácidos,
y tienen 4 diferentes niveles de complejidad. Más adelante las vamos a comentar, pero hay 4 niveles de complejidad para estas macromoléculas, cosa que no sucedía o no sucede para carbohidratos y para ácidos nucleicos. Aquí sí claramente vemos, insisto, 4 niveles de sofisticación de la estructura. Uh-huh. Y esto, desde luego, repercute en la funcionalidad. Uh-huh. Hay proteínas que tengan un arreglo en el espacio, las capacita para desempeñar una función, y si pierden esa estructura en el espacio, pues desde luego se pierde la función también. A esto yo me refería hace un rato cuando les decía que secuencia es igual a estructura, estructura es igual a función. Uh-huh. De nuevo cuenta, las enzimas pues son el ejemplo más clásico, ¿verdad? Alteraciones en su medio las pueden llevar a perder su conformación nativa, desplegándose, abriéndose, incluso rompiéndose, y pues eso hace que ya sean inservibles. ¿De acuerdo? Uh-huh. Muy bien, son polímeros de aminoácidos, ¿sí? Y de hecho serían los principales polímeros estructurales y funcionales de los seres vivos. Uh-huh. Quizás hay algo que no les he comentado, chicos. Nunca hemos hablado de las ciencias ómicas, ¿verdad? Bueno, ciencias ómicas, ¿qué es esto? Resulta ser que ya hace varias décadas se ha implementado este sufijo de ómica para describir alguna ciencia o algún estudio del conjunto de. Uh-huh. Por ejemplo, la genómica, pues se encargaría del estudio del genoma. ¿Sí? ¿Y qué es el genoma? Pues el conjunto de genes. Eso es el genoma. Y la ciencia o la disciplina que se encargaría del estudio sería la genómica. Pero hay otras ciencias ómicas, ¿no? Está la transcriptómica, que en realidad lo que estudia son los transcritos, que no es más que un eufemismo para las moléculas de RNA mensajero. Entonces, la transcriptómica en realidad estudia el conjunto de genes transcritos, de moléculas de RNA. Uh-huh. Y las proteínas también tienen su propia ciencia ómica, que es la proteómica. ¿De acuerdo? La proteómica. Esta ciencia de proteómica estudia el conjunto. Recuerden, esto siempre es el conjunto de proteínas. Uh-huh. De proteínas puede ser un sistema muy pequeñito como una célula, puede ser todo un tejido, puede ser todo un órgano o todo un organismo, ¿no? No hay como límites según lo que se pretenda estudiar. Pero bueno, estudia generalmente el estudio, si valga la redundancia, el estudio de los conjuntos en este caso sería de proteínas. Bueno, esta ciencia proteómica estudiaría los aspectos estructurales y funcionales de las proteínas, ¿no? Si alguna vez han hecho, no sé si ya han tenido algún contacto, si alguna vez han hecho determinación de proteínas en laboratorio, sí, bueno, eso de forma muy, muy, muy elemental ya forma parte de la proteómica. Uh-huh. No corresponde a técnicas muy sofisticadas, pero en estricto sentido ya forma parte de la proteómica. Poder cuantificar una proteína, ¿sí? Poder cuantificar en un sistema biológico, en un cultivo celular, bueno, eso ya es proteómica, ¿de acuerdo? Bajo ciertos estímulos, esto ya es un ingrediente adicional, pero sigue siendo proteómica, ¿de acuerdo? No sé si alguna vez lo han hecho, pero bueno, suele ser común, incluso entre estudiantes de licenciatura. Y luego tenemos técnicas mucho más avanzadas donde permiten identificar pequeñas concentraciones de una proteína, incluso desconocida, en diferentes escenarios, ¿no? En condiciones basales, cuando añadimos algún estímulo, ajá, y para este estímulo puede estar en diferentes concentraciones a su vez, etcétera, ¿no?
Bueno, eso es proteómica. Este tipo de técnicas y toda esta ciencia aplicada en el estudio de las proteínas ha permitido definir que hay proteínas que se expresarían en pequeños instantes en la vida de una célula para luego degradarse, ¿no? O proteínas que rápidamente son identificables al cambiar alguna condición, ¿no? Puede ser una condición de estrés para la célula o para el sistema biológico en cuestión. Ajá. Y todo esto, chicos, no me quiero extender en esta parte porque nos llevaría un buen rato, pero toda esta proteómica ha permitido definir, ¿sí?, aspectos estructurales y funcionales de las proteínas. Ujú. Hoy ya con toda claridad se sabe que en efecto son polímeros complejos desde el punto de vista secuencial, por lo menos, y esto nos llevaría a lo estructural. Ujú. Y que bueno, eventualmente define lo que hará cada proteína, ¿no? Les comento esto porque a mí me parece algo muy interesante la proteómica. De hecho, les pienso compartir una página, en un momento más se las voy a mencionar, para que ustedes hagan una revisión. Pueden meterse ahí para curiosear, para jugar incluso, buscando en una base de datos proteínas que alguna vez han sido registradas en esa base de datos. Es una base mundial para toda la comunidad científica o biomédica. Está libre, es gratis, ¿sí? No tienen que suscribirse, sacar una cuenta. Basta con que en el buscador de la plataforma coloquen el nombre correcto de la proteína y que sepan ustedes qué tipo de proteína van a buscar. Por ejemplo, albúmina. Hay varios tipos de albúmina. ¿Sí? Albúmina sérica de diferentes mamíferos, por ejemplo. Entonces, si escriben albúmina en el buscador de esta plataforma, les aparecerán todas las albúminas alguna vez descritas dentro de la literatura científica. Ajá. Con información teórica, pero también con información gráfica. Resulta ser que la plataforma, que por cierto se llama Protein Data Bank, si lo quieren buscar en otro momento, Protein Data Bank o PDB, pues es este compendio grandísimo, grandísimo de datos sobre proteínas, ¿no? Completas y fracciones de proteínas. Todo lo que alguna vez se haya escrito o dicho de las proteínas, con una base sólida científica y con datos, está en esta base de datos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa conocer a la albúmina humana, bueno, escribiré ahí albúmina humana, albúmina, albúmina, albúmina sérica humana, y les aparecerá no una opción, sino incluso varias, porque resulta ser que también hay variantes para una misma proteína, ¿no? Por ejemplo, albúmina unida a algún medicamento, albúmina unida a, qué sé yo, alguna otra cosa. Entonces, lo que pensábamos que era solamente un ejemplo que nos iba a aventar el resultado, pues en realidad son 10, 15, 20, 50 probabilidades, ¿no? O ejemplos, ¿no? Albúmina unida a otra cosa, una fracción de la albúmina, qué sé yo, ¿no? Diferentes eh, variantes de esta albúmina. Y obviamente la albúmina completa, quizás es lo que en todo momento estuvimos pensando para hacer la búsqueda. Entonces, todo esto, chicos, es parte de la proteómica. Nosotros creo que en el manual no viene, no viene, alguna técnica para medir proteínas. ¿Sí? Pero si alguna vez hicieron la determinación, perdón, la técnica xantoproteica, que es una de las que se conocen para medir o cuantificar proteína, pues eso también era proteómica, ¿no? Lo que pasa es que el profesor o profesora pues no lo dijo en su momento, pero sepan que eso muy elementalmente es proteómica. Ok, bueno, ya iremos desarrollando algunas ideas con base en la estructura de dichas proteínas. Probablemente algo de lo que más nos puede interesar a nosotros es conocer las funciones. Estas también son en realidad muy amplias, muy amplias, ¿de acuerdo? Tenemos proteínas desestructurales, es decir, nada más ocupando un espacio, ocupando
un punto en la célula, ¿no? Pero que sería importantísimo. Citoesqueleto, por ejemplo, ¿no? Aunque sabemos que se puede polimerizar y despolimerizar para generar movimientos al interior de la célula, bueno, eh, 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 también en estricto sentido, pues forma parte de la forma, de la estructura, ¿sí? También las que encontramos en la membrana citoplasmática de la célula, qué sé yo, ¿no? Pueden ser simplemente estructurales. O las enzimas, que es probablemente de las funciones más mencionadas, ¿sí? De las que pronto se nos vienen a la cabeza, porque las vemos en todo momento, ¿no? Tan solo la mayoría de enfermedades que hemos revisado, chicos, si se fijan, en realidad tienen como fundamento la presencia o no de una enzima, ¿no? ¿Qué pasa con todas las glucogenosis? ¿Qué pasa con varias de las trigliceridemias, hipercolesterolemias? Todo lo que hemos visto hasta el momento, de una u otra forma está ligada a la presencia o no de una enzima. Bueno, así de importantes son estas, ¿no? Y bueno, lo curioso es que estas enzimas pueden modificar la velocidad de la reacción prácticamente en orden de logaritmos, ¿no? Cientos de miles de veces pueden acelerar una reacción que, según nos dicen las leyes de la termodinámica, eventualmente sucederían, ¿sí? Pero pueden tardar una hora, eh, un día, 2 meses, un año, 100 años, etcétera, ¿no? Una reacción que no sería tan espontánea, pues tardaría mucho. En cambio, si tenemos los sustratos, cualquiera que sean, más una enzima específica para estos sustratos, los puede modificar en fracciones de segundo, ¿no? Esa es la genialidad de la enzima. Uh-huh. Luego, hormonas y neurotransmisores. En el caso de las hormonas, no todas son de naturaleza proteica, o bueno, mejor dicho, no todas son proteínas, pero sí varias conservan naturaleza proteica, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina en realidad no es una proteína, es un péptido, pero bueno, esencialmente tiene esa naturaleza, ¿no? De tener varios aminoácidos. Bueno, no es una proteína completa, pero sí es un péptido, entonces comparte aspectos químicos inherentes a las proteínas. Uh-huh. Algunos neurotransmisores, por otro lado, no son ni proteínas y ni siquiera son aminoácidos, sino más bien son modificaciones, ¿sí? O productos a partir de aminoácidos. Ya lo comentaremos más adelante. Entonces, eso es lo que genera un vínculo con las proteínas, ¿no? La adrenalina, obviamente, surge de algún aminoácido, la dopamina, uh-huh, etcétera, ¿no? Ahorita no me voy a detener a enlistar los neurotransmisores, pero varios de ellos, no todos desde luego, varios de ellos tienen como base la modificación de algún aminoácido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay neurotransmisores que derivan de los bloques de construcción de las proteínas. Uh-huh. Luego tenemos proteínas de transporte, como puede ser la misma albúmina que ya les mencionaba, la hemoglobina, desde luego, ¿sí? Y algunas otras más, la ferritina, que moverían algunos solutos, generalmente varios asociados a sangre, que puedan circular en sangre, ¿de acuerdo? Para pues llevarlos de un lugar a otro, desde donde se expresan o desde donde se absorben hasta donde se pretendan utilizar. Uh-huh. Hay otras proteínas de transporte que pudieran ser intracelulares, que se les denominan chaperonas. Básicamente es nada más de acarreo, de ir llevando algún sustrato, ¿sí? Bueno, también en estricto sentido podrían ser proteínas de transporte. Mientras se unan a otra cosa y lo lleven del punto A al punto B, se pueden considerar proteínas de transporte. Luego, transmisión de señales. Esto también es bien interesante, chicos. Aunque aquí pudiera caer en otro terreno. Por ejemplo, me explico. La transmisión de señal implicaría
generalmente mucha participación de enzimas. Entonces, bueno, ahí tocamos el grupo de las enzimas, ¿no? Pero lo que aquí nos intenta decir el punto es que estas proteínas que participen en la señal estarían especializadas en transmitir la señal. ¿De acuerdo? También puede llevarse por extensión a proteínas que generen comunicación intercelular, ¿no? Algunas quimiosinas, algunas citocinas, ajá, y otros productos que sirven de comunicación intercelular, es decir, entre células, y no solamente aquellas que participen en amplificar la señal desde la membrana hasta el núcleo de la célula, ¿no? Como seguramente recordarán de su curso pasado. Luego, receptores. Receptores que sepan que no todos están en membrana citoplasmática, sino hay receptores incluso intracelulares. Pero bueno, toda aquella proteína encargada o especializada en tocar, en reconocer y unirse a un ligando, pues son considerados receptores. Los hay asociados a células, ya sea en membrana o en la parte citoplasmática, o receptores libres, receptores solubles. ¿Sí? Los mismos anticuerpos son receptores solubles. Hay otras moléculas como las lectinas, que son también receptores solubles, ¿de acuerdo? Y que, bueno, están generalmente en el líquido extracelular o en el plasma sanguíneo. Luego canales, también asociados, estos sí, definitivamente asociados a membrana citoplasmática, justamente para que atraviesen esta membrana diferentes tipos de solutos, pueden ser iones, pueden ser nutrientes, ajá, todo aquello que necesite una entrada o salida hacia la célula. Entonces estará ¿no? Que prácticamente incluso por definición podrían contraerse y relajarse para regular la entrada o salida de cierto soluto. Contracción, hay proteínas encargadas de la contracción, las diferentes que existen en los miocitos, en las células musculares, estarían promoviendo un estado de relajación y de tensión en el tejido muscular, ¿sí? Para la realización de una actividad, ¿no? De un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente por mencionar algunas de las funciones más destacadas. Ajá. Quizás yo me concentre un poco más en proteínas de tipo enzima y hormonas y neurotransmisores. Para fines de aquí del curso y de los tópicos a tratar, muy probablemente yo me concentre un poco más en enzimas, hormonas y neurotransmisores, pero de vez en vez por ahí podemos sacar algún otro ejemplo, pero ciertamente, insisto, me voy a concentrar en estos dos grupos. Profe, Sí, dígame. una pregunta. Por ejemplo, lo de que mencionaba transmisión de señales, la alfa-sinucleína funciona como como transmisor de señales. Alfa-sinucleína. Recuérdenme qué hace esta. Por ejemplo, es que esta es como si hay una acumulación de esta proteína o mutación de esta proteína, pues es como, tiene parte de que, o sea, tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, esta alfa-sinucleína pues está obviamente en nuestras neuronas. Entonces, pues si hay como alguna mutación o acumulación anormal o depósitos anormales de esta proteína, pues tiene que ver con la enfermedad de Parkinson.
Entonces, Am, sí, me está preguntaba involucrada. Sí, ujú. podría estar involucrada. Podría estar involucrada. Este, nada más recuérdeme, sí participa en promover la sinapsis, ¿verdad? Me parece. Si, Sí, si es así, si es así, sí, definitivamente se le puede considerar como parte este, de estas proteínas que promueven la señal, ¿no? O transmisión de señal. es que más que nada es como, dice, controla el movimiento y la forma de las mitocondrias. Ah, ok. Ah, entonces no participa en esta función. Es que pensé que estaría involucrada, ahorita no recuerdo exactamente la función, pero estaría involucrada en la sinapsis. Si es así, en efecto, pudiera considerarse como una proteína que tenga como función la transmisión de señal. Pero si tiene alguna otra función para la organogénesis o la homeostasis interna de la célula, pues no, se escapa un poquito de esta función. Ah, ok. Sí, o sea, me surgió la duda porque decía pues que se encuentra muy en cantidad abundante en el cerebro, pero pues sí, por eso me surgió la duda porque ciertamente es como que ayuda a mantener lo que es el citoesqueleto de, como tal de la neurona. Ah, ok. Sí, no, Sí, entonces no no, relación, se ¿no? escapa un poquito a esta. No sé si pueda, en todo caso, am, caer dentro de las proteínas estructurales, pero no, tampoco, porque no es estrictamente una estructura. Pudiera considerarse como una proteína de regulación o de homeostasis interna. Hay muchas, ¿no? Sepan ustedes que hay cientos de miles de proteínas y probablemente alguna función o grupo de funciones se nos escapan de este listado, pero hay proteínas que se encargan simplemente de generar esta estabilidad para otras proteínas que ya son las que eh, dan la estructura, promueven la señal, ¿no? Siempre hay como proteínas detrás de las proteínas para estabilizarlas, evitar que se degraden, inducir organogénesis, ¿no? No sé si por ahí incluso cae dentro de estos grupos la sinucleína. Cuando yo les hablaba Porque de... también, Ajá, ay, perdón. no, sí, ¿qué pasó? Ah, sí, que también había encontrado algo así que decía que regula las comunicaciones entre las neuronas en la sinapsis, pero es como, funciona más como un regulador, ¿no? No como tal que haga una sinapsis. Así Sí, que caigo en que pues no, no sería como tal un transmisor de señales, ¿no? propiamente no. Insisto, si tiene No. que ver con estructura, promover algo de la estructura, estabilidad, ¿no? De las proteínas que conforman el citoesqueleto, promover su degradación y su reciclaje, quizás está más concentrada hacia funciones que, que lleven a la célula a mantener una estructura fija, estable, pero no necesariamente promover transmisión de señales. Aunque muchos podrán decir, bueno, profesor, pero recuerden que la neurona se encarga de eso, de transmitir señales, ¿no? Bueno, ahí nos ponemos un poquito exquisitos en los criterios. Este, pero yo diría que forma parte de estas proteínas reguladoras, ¿no? Proteínas reguladoras, eh, homeostáticas, pero no en estricto sentido de ninguna de estos grupos que recién he mencionado. Ujú. Ok, gracias, profe. Cuando yo Profe, les hablaba de transmisión de señales, en realidad yo me estaba concentrando en la transmisión de señal clásica, es decir, hay unión de un ligando sobre un receptor en la membrana, hay algunas reacciones de fosforilación, activación de segundos mensajeros, ¿no? Proteínas efectoras, luego factores de transcripción y eventualmente la inducción de la expresión de genes. A eso yo me refería, ¿no? Con la transmisión de señal, pues, básica o clásica de la que siempre hemos
hablado, ¿no? Qué sé yo, insulina, ¿no? Siendo reconocida por receptor de insulina. Luego este receptor de insulina autofosforilándose, ¿no? Y luego promoviendo, etcétera, 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 ¿no? Por debajo, al interior de la célula. A eso yo me refería con transmisión de señales. Y la misma actividad endocrina, ¿sí? Endocrina, parácrina, etcétera, ¿no? Todas estas formas de comunicación intercelular. A eso yo me refería con transmisión de señales. ¿Sí? Gracias. Bueno, iremos desmenuzando algunos otros ejemplos, ¿no? Pero ahorita nada más de momento pues enlisté algunas funciones, faltarían otras más. Por ejemplo, justamente todas estas proteínas reguladoras, este, algunas de ellas se saben perfectamente su función, suelen acompañar, suelen acarrear, suelen estabilizar algún otro producto, incluso es otra proteína la que están cuidando. Y algunos otros casos, chicos, la función puede quedar un poquito en la parte gris, como que no se entiende mucho. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a la proteína priónica? ¿Se acuerdan de su curso pasado, proteína priónica? En realidad se considera una proteína homeostática, ¿no? Si ustedes se van a la literatura y revisan cuál es la función de la proteína priónica en la neurona, pues se mencionan varias, ¿no? Pero no del todo definido, ¿no? Hay quienes dicen nada más participa en la homeostasis, en la estabilización, en la regulación, pero así muy genérico, ¿no? Pero estrictamente, ¿qué hace? Pues al parecer hace varias funciones a la vez. La trascendencia de esta proteína priónica no es en lo que hace, sino en lo que sucede cuando no está bien, ¿no? Y ya recordarán, ¿no? Si pierde su conformación nativa, tiende a precipitarse y esto intoxica la célula, aparte induce el cambio de conformación para otras proteínas sanas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es el proceso patogénico, ¿no? Cómo se van conformando estas proteínas priónicas, priones, finalmente priones, y que van intoxicando al sistema nervioso central. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hace esta proteína priónica? Se le considera una proteína homeostática, ¿no? Hace varias cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, ya eventualmente regresaremos a esa parte de las funciones. Volviendo a la parte estructural, chicos, las proteínas son sintetizadas por secuencias de aminoácidos. Esto ya lo sabíamos, básicamente es ir generando una secuencia y con base en las probables interacciones de las cadenas laterales de los aminoácidos, tendrá una forma definida en el espacio, ya sea muy rígida o con cierta flexibilidad, ¿no? Donde incluso haya la posibilidad de que estas mismas cadenas laterales eh, puedan unirse, puedan separarse dependiendo de las condiciones del medio, ¿sí? Por ejemplo, cuando las interacciones de los aminoácidos sean por puentes de hidrógeno, esta interacción se pierde. En el caso de que haya presencia de sales, presencia de calor, ¿no? O sea, aumente la temperatura en el medio que envuelve a la proteína, cambios de pH, ¿no? Este tipo de condiciones modificarían las interacciones por puentes de hidrógeno. Entonces, cierta forma de la proteína se va a ir perdiendo, se va a ir modificando y conforme se corrijan, de nueva cuenta pueden adquirir este tipo de conformación. En otras ocasiones habrá cambios definitivos en los cuales ya no se pueda volver a la forma original. Esto depende del tipo de interacción y de la condición propiamente establecida. Por ejemplo, recordarán ustedes, muchachos, que en las proteínas vamos a encontrar puentes disulfuro, ¿sí? Establecidas por los grupos tiol de dos cisteínas, ¿no? Bueno, cuando se rompen estos puentes disulfuro, no es tan fácil volverlos a reasociar, porque resulta ser que este puente disulfuro es un tipo de enlace covalente. Entonces, ese tipo de interacción ya se va a perder. ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto, sepan que la forma, la estructura va a estar definida por la
secuencia de aminoácidos. Y ojo, no estoy diciendo que simplemente el tipo de aminoácidos y la cantidad de aminoácidos definan a una proteína, sino la secuencia, chicos. La secuencia, el orden es muy importante para las proteínas. Ujú. Por ejemplo, puedo mencionarles así rápidamente, ¿no? De bote pronto, alanina, triptófano, glutamina, aspartato y leucina, ¿no? Alanina, triptófano, glutamina, aspartato y leucina. Esto es un heptapéptido, perdón, pentapéptido, ¿sí? O un oligopéptido, ¿de acuerdo? Fíjense, alanina, triptófano, glutamina, aspartato y leucina. Con estos mismos aminoácidos yo puedo hacer la siguiente cadenita. Glutamina, leucina, triptófano, alanina y ¿cuál era el otro? Aspartato, ¿no? Si comparamos ambas cadenitas, yo puedo decir, en las dos hay alanina, en las dos hay triptófano, en las dos hay aspartato, en las dos cadenitas hay glutamina y en las dos hay leucina. Y es correcto, están exactamente los mismos aminoácidos. Pero la gran diferencia, lo que genera toda la diferencia es la secuencia. El orden es diferente. Y eso tiene implicancias tremendas en la forma de la proteína. ¿Sí? Aquí sí, muchachos, la secuencia y el orden definido de los aminoácidos nos va a llevar a diferentes productos, ¿no? Para una secuencia, un producto en particular. Para otra secuencia, ¿sí? Nos puede dar un producto totalmente diferente. Es por eso que muchas mutaciones, que son pues, puntuales incluso, que hagan modificación de un solo aminoácido, puede llevar a la catástrofe de toda esa proteína. ¿Sí? Y a lo mejor se expresa una proteína, pero como la secuencia ya no se respetó y resultó ser que la mutación en concreto sucedió en un sitio crucial de la secuencia de los aminoácidos, donde se generaban doblez, donde caía dentro del sitio activo de la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo aquello que comprometa estructura o función de la proteína, pues desde luego echa a perder todo, a toda la molécula, a toda la proteína. Entonces, aquí sí es importante destacar que es la secuencia de aminoácidos lo que genera, ¿sí? Y lo que genera a la proteína como tal. Ujú. ¿De acuerdo? No olviden eso, chicos, no olviden eso. La secuencia es importantísima para la estructura y eventualmente la función. Ujú. Pero bueno, son secuencias de aminoácidos. En una estructura de poliamida, esta poliamida en realidad son los tipos de uniones, son muchas uniones una tras otra. ¿Sí, diga? Bueno, nada más quería preguntar algo rápido antes de que pase a eso, ya que, bueno, levanté mi mano, pero creo que no se ve por la presentación. Ajá. Tengo una duda, profesor, respecto, estuve más o menos viendo videos de proteínas y respecto a los enlaces, ahorita que mencionó el enlace disulfuro, yo me quedé con que en la unión de los grupos amina NH2 con los ácidos carboxílicos de entre dos aminoácidos, me quedé que pues se libera el agua y se forma un enlace con el grupo amida después. Pero, o sea, eso yo me quedé que eran entre dos aminoácidos, pero después vi que en la estructura primaria, ya cuando se pasan a estructura primaria de la proteína, al momento de ir uniendo las secuencias de glicina, leucina, todo eso, me lo manejaban como enlace disulfuro, o sea, ¿es lo mismo o por qué el cambio de nombre o a qué se refieren? Eso sí no entendí muy bien. No, eso está muy raro. Las uniones entre aminoácido y aminoácido no se llaman uniones disulfuro. Se llamarían así en todo caso cuando lo que reaccione, cuando dos aminoácidos reaccionen
siempre y cuando estos sean cisteínas, que es uno de los 20 que da lugar a las proteínas. Dos cisteínas sí pueden reaccionar entre sí, pero uniendo sus cadenas laterales, no uniendo el grupo amino y el grupo carboxilo. Es decir, como si se tocaran por las colitas, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Y entonces lo que queda al extremo, ya ahorita les mostraré imágenes, lo que queda al extremo es un grupo tiol o grupo sulfidrilo, un SH, pues, es un azufre con su hidrógeno. Eso sí es posible que suceda. Grupo sulfidrilo y grupo sulfidrilo, ¿sí? Reaccionan, salen los hidrógenos y se genera un puenteo ahí, un enlace covalente. Eso sí sucede, pero solamente en las cadenas laterales de dos cisteínas. Pero eso no se considera enlace amida o péptido o peptídico. Es un enlace en efecto covalente para generar enlace disulfuro. No sucedería con todos los aminoácidos, sino solamente con las cisteínas. Y ni siquiera nos sirve para generar secuencia, o no se le considera así. En cambio, el enlace amida o peptídico, sí me permite generar secuencia y seguir añadiendo algún otro aminoácido. ¿De acuerdo? Ahorita les mostraré imágenes, pero respondiendo a su pregunta expresa, Kevin, no. Está raro. Toda unión entre aminoácido y aminoácido se le llama o enlace amida o enlace peptídico. Ahorita vamos a ver cuál es el matiz para mencionarlo de una u otra forma, pero sería este tipo de enlace solamente. Gracias, profesor. Bueno, se le llama estructura poliamida porque es eso, justamente a propósito de lo que pregunta Kevin. No sé si ustedes sepan, chicos, o recuerden si lo han visto anteriormente, pero en química orgánica, el enlace formado por un grupo amino y un no carboxilo se le llama amida. Eso es un enlace amida. ¿De acuerdo? Entonces, la unión que se va a establecer entre un aminoácido y otro, en estricto sentido, es una unión tipo amida. ¿Por qué? Porque un aminoácido va a ceder o va a compartir su grupo amino para establecer el enlace y el otro aminoácido lo hará pero con el grupo carboxilo. Entonces se dan las condiciones para que esto sea un enlace amido. ¿Por qué se le llama enlace péptido o peptídico? Como también nos dice la literatura, por la sencilla razón de que cuando este tipo de enlace amida sucede entre dos aminoácidos, se le llamaría preferentemente enlace peptídico, simplemente porque sucede entre dos aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la química orgánica existen diferentes formas o moléculas donde pueden reaccionar un grupo amino y un grupo carboxilo. Pero las moléculas que contienen estos grupos, pues son de otra naturaleza, ¿no? O sea, no son aminoácidos, pues. Entonces, cuando es así, se le llama simplemente enlace amida. Cuando este enlace amida sucede entre dos aminoácidos, el enlace se llama, de hecho, enlace peptídico. Ese es el ligero matiz. Pero sepan que en estricto sentido, ¿sí? Bajo los cánones de la química orgánica, pues es un enlace amido. Ahora bien, ya sea un polipéptido, es decir, una cadena ya, pues qué sé yo, de cierta longitud, o toda una proteína, pues claramente está conformada por varios aminoácidos con estas uniones. Por eso aquí en la definición se nos dice que pues, una proteína sería una estructura poliamida, es decir, con varias uniones amidas. O como nos dice entre paréntesis, es un polipéptido, pues. Sí, es un polipéptido porque son varias uniones de tipo peptídico, pues, por las uniones secuenciales de un aminoácido tras otro, un aminoácido tras otro. Pues llevándome a pues una cadena, ¿no? De cierta longitud, ahorita no nos vamos a meter de momento a la longitud, que nos va a dar lugar a un péptido o polipéptido o de hecho a toda una proteína. ¿Sí? Pero adoptan estructuras tridimensionales complejas al realizar sus funciones. Ya les decía, ¿no? He venido siendo reiterativo. Una proteína no va a adquirir su forma tridimensional definitiva hasta que no esté completita y todas sus aminoácidos establezcan las
todas las probables interacciones con sus otros aminoácidos vecinos. Ajá. Por ejemplo, es bien sabido, ustedes lo recordarán esto de su curso pasado, es bien sabido, chicos, que por ejemplo una cadena lateral de un aminoácido interno de la cadena de la proteína, pues probablemente tenga interacción con otros aminoácidos que en secuencia a lo mejor estén muy distantes de ese aminoácido, ¿no? En la secuencia, por ejemplo, supongamos, tengo una proteína de 80 aminoácidos, ¿no? Bueno, resulta ser que hay una alanina, ¿sí? Tengo una alanina en la posición 20 y establece una interacción hidrofóbica, o mejor dicho, sí, por interacción hidrofóbica, con una leucina de la posición 75. Ajá. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, obviamente no se puede. Alanina en la posición 20, leucina en la posición 75. A ver, en principio se puede. Pues sí, sí puede, porque resulta ser que sus cadenas laterales tienen la misma naturaleza y no se rechazan entre sí. Ah, ok, ok. A ver, pero están muy lejos, ¿eh? 20, 75, sí, pues son 55 aminoácidos de diferencia. Pues sí, pero recuerden que la proteína tiende a plegarse y entonces aminoácidos que en la secuencia estarían muy distantes, en la forma tridimensional incluso pudieran acercarse. Y si esto sucede, y si las condiciones son favorables y los grupos químicos no se rechazan entre sí, pues ¿por qué no? Pueden interactuar, ¿no? Lo mismo, qué sé yo, una lisina con carga positiva, teniendo interacción con un aspartato o glutamato, ¿sí? Con carga negativa. Aquí el tipo de interacción es diferente, ¿sí? Sería de tipo electrostático por diferencias de cargas. Sí se unirían, sí buscarían el contacto. Misma situación, quizás en posiciones diferentes. ¿De acuerdo? A lo mejor esto incluso, chicos, ayuda a la estabilización de la estructura tridimensional. No somos muy conscientes de ello. De hecho, cuando se habla de proteínas, poco se menciona, pero sepan que todas estas interacciones, por más pequeñas que sean, ¿sí? Pues logran estabilizar en total a toda la proteína, porque ahorita nada más les menciono dos ejemplos, pero una misma proteína puede tener decenas de interacciones. Y como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Y ya no es lo mismo una interacción que 20, 30 interacciones que generan puntos de contacto que forman o me generan una proteína ya estable, mucho más compacta, no tan fácil de deshacer con las interacciones del medio, a menos que éstas sean realmente adversas. Ujú. Esto sin mencionar las otras que corresponden a puentes de hidrógeno, ¿no? Que va a dar lugar a la estructura secundaria, ¿no? Que ahorita veremos más adelante. Bien, aquí está la parte del enlace, chicos. Tengo aquí texto, en realidad varias de estas cosas se las puedo ir mencionando, pero para no detenerme en el texto y no abrumarlos, ¿sí? Lo voy a omitir, al menos su exposición aquí, pero se los iré comentando en el transcurso. Aquí lo que les muestro es el enlace tal cual, ¿sí? El enlace. Claramente por los colorcitos podemos definir cuál es un grupo químico, cuál es el otro. Este enlace amida, que hay entre paréntesis dice péptido, pues es eso que decíamos, ¿no? El grupo carboxilo en color azul reaccionará con el grupo amino en color rojo, ¿sí? El enlace amida, por cierto, es todo esto, ¿eh? Es el carbono con el oxígeno en azul, el enlace covalente entre carbono y nitrógeno, el hidrógeno del nitrógeno, ¿no? Todo ese es el enlace amida. Insisto, esto en otro contexto de la química orgánica, pues sería enlace amida solamente. Pero, dado que este enlace amida sucede entre dos aminoácidos, le llamaremos preferentemente enlace peptídico. ¿Por qué enlace peptídico? Bueno, porque el producto de la unión de dos aminoácidos se llama péptido. ¿Sí? Se llama péptido. Un péptido puede darse a partir de la unión de dos aminoácidos y solamente eso, dos aminoácidos. O puede ser muy largo, ¿sí? Llegando a las decenas y decenas de aminoácidos unidos con esta misma unión.
¿De acuerdo? Ujú. Por cierto, creo que ya lo decía Kevin en su intervención, sale una molécula de agua, ¿sí? Sale una molécula de agua, de ahí no somos conscientes, sí, aquí está. No somos muy conscientes, pero para que salga esta molécula de agua y se establezca la unión, ah, salen dos hidrógenos que provienen del grupo amino. Noten que el que está hasta la izquierda está con 3 hidrógenos, por cierto, está ionizado con carga positiva. Y el oxígeno sale del grupo carboxilo, que también está ionizado en condiciones acuosas. Bueno, ahí está la molécula de agua. Ustedes pueden decir, profesor, pero qué simpleza es esta, ¿no? De la molécula de agua. Bueno, es que sí tiene una repercusión entender esto porque durante el proceso digestivo de las proteínas se habrá de deshacer estos enlaces peptídicos incorporando moléculas de agua, para no variar, por cierto, ¿sí? Prácticamente, pues sí, todas las, este, las enzimas digestivas funcionan como hidrolasas. Ujú. Lo vimos con lípidos, lo vimos con carbohidratos, ¿sí? Los enlaces, ya sea enlace éster, enlace glucosídico en el caso de carbohidratos, y ahora el enlace peptídico, ¿sí? Se deshacen o se revierten cuando incorporamos una molécula de agua. Esto está interesante, ¿no? Porque en el proceso digestivo, lo que harán diferentes proteasas será meter moléculas de agua e intentar deshacer el enlace peptídico. Ahora, ya que tenemos aquí los grupos químicos, déjenme ver si tengo otra imagen un poquito más, un poco mejor. Ok, esta. Miren, chicos, esta sería la forma convencional para representar a un aminoácido, ¿sí? Miren, en el punto central de esta imagen, en la punto de conexión de las dos líneas, digamos, ahí encontraremos un carbono, ¿sí? No se visualiza, pero sepan que ahí en el centro hay un carbono. Este carbono se le llama carbono alfa, ¿sí? Esto es aplicable para cualquier aminoácido, carbono alfa. Vamos a tener cuatro grupos químicos que deberían ser diferentes. ¿Cuál es el primero? El primero es el grupo carboxilo, generalmente representado hacia arriba en la fórmula, ¿sí? Puede variar, ¿sí? De hecho, en la imagen que yo les mostraba anteriormente no estaba necesariamente hacia arriba, ¿sí? Pero bueno, generalmente se representa así, ¿no? Hacia arriba el grupo carboxilo, hacia la izquierda el grupo amino, hacia abajo la cadena lateral, ¿sí? Y hacia la derecha un hidrógeno. ¿Sí? Insisto, estas son más bien convenciones para la representación de la fórmula. Lo que les quiero decir es que, bueno, un aminoácido, chicos, debería tener sus 4 sustituyentes o principales grupos químicos diferentes, ¿no? Partiendo del punto de referencia que es el carbono central, que aquí se omite, pero que sepan ustedes que hay un carbono central ahí llamado carbono alfa, ¿sí? Los 4 sustituyentes, chicos, ustedes revisan en diferentes colores. El azul es un grupo carboxilo, ¿no? Está ionizado, por cierto. El de la izquierda es el grupo amino, también ionizado, es otro grupo químico. El de abajo, de momento no sabemos cuál sea su cadena lateral. Puede ser una alanina, puede ser una isoleucina, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de los 20. Pero no sabemos de momento cuál es. Bueno, todo eso, cualquiera que sea su cadena lateral, será otro grupo químico diferente. Y el hidrógeno, que puede ser el más sencillo, el más elemental, bueno, otro grupo químico diferente. ¿De acuerdo? Bueno, yo me quiero concentrar ahorita de momento en el grupo carboxilo y el grupo amino, que son los que intervienen en la reacción del enlace peptídico. Por ahí en la literatura, chicos, dice Kevin que ya empezó a ver sobre proteínas en videos, pero para quien haya leído recientemente sobre proteínas, a lo mejor se habrá topado por ahí que hay aminoácidos
que se representan como con el grupo carboxilo completito, es decir, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿no? ¿Se han fijado? Y en ese mismo tipo de representaciones, grupos aminos sin carga, es decir, un nitrógeno y dos hidrógenos, y ya. En ambos casos, tanto grupo carboxilo completo como grupo amino no tienen cargas. Ujú. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Sí? Bueno, depende cómo se contextualice. Por ejemplo, ya en las publicaciones más modernas se suele representar así: el grupo carboxilo cargado, el grupo amino cargado, ¿verdad? Al grupo carboxilo le falta un hidrógeno, al grupo amino tiene un hidrógeno de más, ¿no? Y entonces por eso están ionizados estos grupos. Bueno, esta representación es un poco más precisa, chicos, esta. ¿Por qué? Porque generalmente los aminoácidos en medios acuosos, ¿sí? Están cargados, tienen carga. ¿De acuerdo? Entonces, esta representación es mucho más precisa de esta otra que les menciono, ¿no? Con los grupos químicos completitos, ¿no? El grupo carboxilo, por lo menos, ¿no? Con un hidrógeno, y el grupo amino no teniendo 3 hidrógenos, sino solamente 2. De hecho, esto es lo que genera, insisto, las cargas. Uh-huh. ¿Por qué les menciono esto? Porque los aminoácidos sí están en medios acuosos, generalmente sí están en medios acuosos. Entonces, esta sería una representación mucho más precisa. Y ya que estamos en esta imagen, pues recordar que para cada aminoácido existirían 4 grupos sustituyentes, insisto, teniendo como punto de referencia el carbono alfa, pero existiría solamente una excepción, que sería la que vemos de hecho aquí, la glicina, uno de los 20 aminoácidos, no tiene 4 sustituyentes, insisto, teniendo como referencia el carbono alfa, sino solamente 3 diferentes: el grupo amino, el grupo carboxilo, y es que tiene 2 hidrógenos. El de abajo sería toda su cadena lateral. De hecho, la glicina es el aminoácido más sencillo, más chiquitito que tenemos. Y el hidrógeno de la derecha, pues ese por default ya lo tenía, ¿no? Entonces, la glicina es el más pequeñito por este aspecto, y aparte le resta una característica a la glicina, ¿sí? Y es que los aminoácidos, chicos, por esta característica de tener 4 sustituyentes diferentes con respecto al carbono alfa, pues puede generar un comportamiento, ¿cómo llamarlo? Una característica de tener 2 versiones, ¿sí? Como si fuera la versión en el espejo, ¿sí? Resulta ser que si la molécula tiene sus 4 sustituyentes diferentes, podemos tener también una versión alterna. Ah, caramba, ¿y cuál es esa? Pues es simplemente, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Isómeros son isómeros en realidad, en donde el grupo amino está proyectado hacia un lado o hacia el otro. Uh-huh. Lo cual nos lleva entonces a tener representaciones D y L. ¿Se acuerdan de esto, chicos? Lo mencionábamos en la clase de carbohidratos, ¿sí? Una representación D, una representación L, ¿sí? Haciendo solamente referencia al lugar de proyección, hacia donde se proyecta el grupo amino en este caso, ¿sí? No necesariamente implica su comportamiento físico de hacer girar la luz polarizada, ¿no? Eso es otra característica diferente. Solamente nos hace alusión la letra L o la letra D hacia qué lugar, hacia qué lado está proyectado el grupo amino. Uh-huh. Para cualquiera de los otros 19 aminoácidos, es decir, exceptuando la glicina, esto sí sucede, ¿sí? La versión L obviamente tiene al grupo amino proyectado hacia la izquierda,
¿sí? Para la versión D, en este caso es isoleucina, el aminoácido que estamos aquí viendo, la versión D tiene proyectado el grupo amino hacia la derecha. Esa es toda la diferencia, ¿sí? Ahora, probablemente esto también les parezca a ustedes una minucia, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque las proteínas que nosotros sintetizamos, las de interés biológico, están conformadas por aminoácidos L. Ajá. Así como yo les decía anteriormente que para los carbohidratos generalmente suelen utilizarse los de versión D, acá los aminoácidos a utilizarse preferentemente son los aminoácidos L. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunten. Sí, simplemente se sabe, se entiende, se ha visto desde luego que los bloques de construcción para las proteínas están en configuración L. Entonces, de aquí en adelante, a pesar de que no se especifique, sepan que estamos haciendo referencia a las versiones L, porque son las de interés biológico. ¿De acuerdo? Profe, Bueno, sí, diga. una pregunta. ¿Eso tiene que ver como, por ejemplo, con lo de la catástrofe de la talidomida? Sí, sí, justamente con lo de talidomida, hay dos versiones, ¿sí? Una es tóxica y la otra no. Sí, ahorita no recuerdo exactamente cuál es la tóxica, pero de sus dos versiones, por su isómero, una es tóxica y la otra no. Y nada más es una pequeña diferencia, ¿sí? Sigue siendo el mismo componente, sí, pero el arreglo en el espacio de sus grupos químicos es diferente. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la versión tal, cuál es la tóxica y cuál no, pero sí es eso. ¿Quién preguntó por ahí? Perdón. Yo, Sayuri. Ustedes ahí, ok. Sí, tiene que ver con eso. En el caso de los aminoácidos, no hay tal cosa, ¿sí? Pero ciertamente la síntesis de proteínas o de péptidos no sucedería con las versiones D. Se necesitan forzosamente las L. ¿De acuerdo? Por cierto, sepan que las versiones están en la naturaleza, las dos versiones están en la naturaleza, en mayor o menor proporción, cualquiera de estas, pero están disponibles, ¿eh? En los alimentos, sepan que consumimos versiones D, versiones L, pero las que utilizamos generalmente son versiones L. Y están en mayor proporción, eso sí, las versiones L, porque también para los tejidos vegetales, tejidos animales que consumimos, también ocupan las versiones L. Y en cambio, las versiones D están en una menor proporción. De acuerdo, que no pasarían a formar parte de nuestras propias proteínas, pero que sí estamos en contacto con estas otras moléculas. Bueno, volviendo a la parte de la isomería, el requisito, chicos, seré reiterativo en esto. Asumo que algunos de estos tópicos incluso ya lo saben. Pero en el caso de la glicina no hay tal isomería, no hay una forma alternativa en el espejo, porque no tener sus 4 sustituyentes diferentes se lo impide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un mayor grado de simetría, digamos, si tuviéramos que expresarlo de algún modo, diríamos que tiene mayor grado de simetría. Ajá. En cambio, lo que es asimétrico, pues sí puedo ver un delante, un detrás, un derecho, un izquierdo, ¿sí? Entonces, si es algo, si hay una característica que distingue la asimetría de una molécula, ¿sí? Podemos encontrar una forma alternativa, moviendo simplemente una posición. Y eso me lleva al isomerismo. Entonces, la glicina no comparte esta propiedad, no la tiene. Y, bueno, por cierto, ahí entre paréntesis dice Akiran, no tiene una versión en el espejo, ¿sí? Donde Kiral alude al prefijo que significa mano. La mano, ¿sí? Por definición, tiene su contraparte. Tenemos dos manos, ¿sí?
Si las ponemos juntas, una parece el reflejo de la otra. ¿Sí? De ahí esta terminología para aludir a versiones alternas, ¿no? Simplemente por modificar un lado u otro de un grupo químico, en este caso del grupo amino. Entonces, la glicina sería un aminoácido aquiral. Este no tiene ni versión D ni versión L, simplemente es glicina, mientras que los otros 19 sí tienen versión D y versión L. Por ahí alguna vez me topé en la literatura, no sé por qué se les pasó por alto esto, pero algún autor escribió D-glicina. Y ustedes pueden decir, pues tampoco está mal. Pues sí, pero tampoco está bien, ¿no? Ahí se le fue la letra D, decía D-glicina. La glicina es glicina nada más, no tiene ni versión D ni versión L. ¿Va que va? Bueno, me regreso a donde me había quedado. Aquí, ¿no? Bueno, entonces, esto también va a ayudar a la formación del enlace. Si están los aminoácidos con cierta disposición en el espacio y sus grupos químicos, esto va a favorecer que rápidamente se vayan encontrando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que me trata de indicar el autor de la imagen, por lo menos, es, si bien es cierto que el grupo carboxilo no está proyectado hacia arriba, bueno, lo ha colocado por ahí a un ladito, pero en todo caso, cualquier aminoácido que se intentara agregar a estos dos debería tener la misma disposición, ¿no? Para que el grupo carboxilo toque al grupo amino y se establezca la unión. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo suelo representar más al grupo carboxilo proyectado hacia arriba, el grupo amino proyectado hacia la izquierda, el hidrógeno proyectado hacia la derecha y el radical o la cadena lateral proyectado hacia abajo, ¿no? Cualquiera que sea esta cadena lateral. Y así de forma consecutiva, acá yo puedo seguir uniendo este grupo carboxilo con otro grupo amino del siguiente aminoácido y así de forma secuencial, sacando una molécula de agua a la vez. Bueno, y ya con esta idea me voy despidiendo, aunque me faltan algunas otras cositas. A lo mejor varios de ustedes, muchachos, se han estado preguntando, bueno, a ver, péptido, polipéptido, proteína, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Incluso por ahí me pareció que lo utilicé de forma indistinta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo decimos péptido? ¿Cuándo decimos polipéptido? ¿Cuándo decimos proteína? Bueno, ahí les va. En la naturaleza no se nos indica en qué momento un péptido pasa a ser proteína. No hay forma de saberlo. Esto más bien han sido también convenciones para el estudio de las proteínas. Se sabe, se conoce o así se ha establecido que las cadenas de aminoácidos que lleguen a los 50 aminoácidos ya se les consideran proteínas. Son proteínas, ¿sí? Digamos que sería el número mínimo de aminoácidos. Pero ojo, esto es solamente lo que nosotros hemos establecido para el estudio, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque habrá probablemente por ahí algún péptido que tenga, qué sé yo, 40, 45 aminoácidos, y en estricto sentido no sería una proteína. ¿De acuerdo? Pero ¿saben qué? Si este polipéptido desarrolla una función, qué sé yo, de comunicación, por ejemplo, pues ya se comporta como una proteína. Y en realidad eso es lo que nos interesa. ¿Qué productos químicos se comportan como una proteína, ¿no? O que desarrollan una función bien definida. Ajá. Si no mal recuerdo, creo que la insulina tiene 51, 51 aminoácidos, creo. Está ahí en el límite la insulina, ¿no? Con todo y que son dos polipéptidos. Pues bueno, está ahí en la rayita, ¿no? Y se comporta como una hormona. ¿Qué hubiera pasado si la insulina tuviera unos 2, 3 aminoácidos menos? Pues técnicamente sería un péptido, pero se comportaría como una proteína, ¿no? Entonces, insisto, estas son solamente definiciones teóricas, ¿no? Obviamente, muchas proteínas sobrepasan los 50 aminoácidos. Hay de 100, 150, 200 aminoácidos, ¿no? Ya bastantes grandecitos. Pero bueno, lo importante es que se comporten como proteínas. Ahora, todo lo que esté por debajo de 50 aminoácidos,
se le puede considerar péptido, solamente péptido. Y aquí podemos clasificar, ¿no? Según el número de aminoácidos. 2 sería dipéptido, como por cierto dice ahí la imagen. ¿Sí? 3 tripéptido, 4 tetrapéptido. ¿Sí? Y a partir de 5, y ya se suele mencionar oligopéptido. Entre 5 y 10 es oligopéptido, donde generalmente alude a pocos aminoácidos. ¿Sí? Pocos aminoácidos. De 5 a 10 más o menos, ¿sí? Sería oligopéptido. De 10 en adelante sería simplemente o péptido o polipéptido. Ujú. De hecho, este término de polipéptido incluso es aplicable a la misma proteína. Una proteína ya grande, con más de 50 aminoácidos, ya es proteína, alcanzó este estatus, pero para fines prácticos también es un polipéptido de muchos, muchos aminoácidos, pero sigue siendo un polipéptido. Ajá. Entonces, por ahí si en la literatura ven proteína o polipéptido de forma indistinta, bueno, sepan que en estricto sentido está bien. A una proteína llamarle polipéptido, es eso, sigue siendo un polipéptido de muchos aminoácidos, una cadena de muchos, muchos aminoácidos. Va que va, chicos, se nos acabó el tiempo, muchachos. Pensé que iba a poder avanzar un poquito más. Se me acabó el tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. Hay chance para contestar una última pregunta.